A ver, hay muchas dudas respecto a lo que pasó en el Congreso, en la aprobación justamente de lo que mandó el presidente Javier Milei acerca del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uno dice, corresponde, no corresponde, nos estamos endeudando. Nosotros le estamos dando un cheque en blanco al presidente, porque en realidad no sé si no debería ser que el acuerdo se mande al Congreso. Hay muchas dudas al respecto. Qué mejor que hablar con él, con el doctor Gustavo Ferreira, abogado constitucionalista. Justamente él, además de que ha escrito muchos libros, ha trabajado muchísimo en esta área, es un amigo de la casa, hemos hablado mucho con él. También es profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UBA. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Angie. ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes nuevamente. Un placer tenerte. A ver, queremos que nos des un poquito de claridad. Nos seguimos endeudando. ¿Corresponde, no corresponde lo que pasó? No sé, tengo dudas. La deuda es perpetua. La Argentina comenzó a endeudarse hace 70 años y de los últimos 70 años, que es la mayoría de las personas que nos están mirando en este momento, más de 50 estuvimos endeudados. Repito, de 70 años, más de 50 estuvimos endeudados. Entonces la primera pregunta que tenemos que hacernos, los argentinos y las argentinas, ¿estamos mejor endeudados con el Fondo Monetario Internacional o estamos peor? Porque no han sido 5, 10 o 15 años, han sido más de 50 años. En segundo lugar, la Argentina es uno de los estados del mundo que mayor cantidad de acuerdos ha debido celebrar con el Fondo Monetario Internacional. Y aquí viene la segunda pregunta también a la audiencia. ¿Por qué vamos a estar mejor ahora que vamos a hacer el acuerdo número 23 en casi 70 años? Es decir, siempre fue muy malo para las aritméticas, pero dividiendo 70, no 70, en realidad, porque estuvimos prácticamente 20 años endeudados. Si hacemos que 50 años estuvimos endeudados con 23 acuerdos, quiere decir que cada 2 años hemos celebrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Me pregunto entonces, las personas que nos están mirando, desde 1956 en adelante, ¿estamos mejor o estamos peor? ¿Ha mejorado el bienestar general de la Argentina? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, la Constitución desde 1853 dispone que todo lo relativo a la deuda externa tiene que hacerlo el Congreso de la Nación. Y la Constitución utiliza un verbo típico que es arreglar. Y arreglar el pago significa que si yo, por ejemplo, voy a tomar una deuda con ustedes allí, tengo que saber absolutamente todo, tengo que saber cuándo les voy a pagar, cuánto les voy a pagar, cuál es la tasa de interés y cuáles serían las condiciones eventualmente de una financiación. En este caso particular, en este acuerdo del que se está hablando, este programa de facilidades extendidas, no se sabe absolutamente nada. Repito, no se sabe nada porque lo que se envió al Congreso es un decreto por razones de necesidad de urgencia, que ahora voy a explicar en qué consiste, diciéndole que el Poder Ejecutivo va a ir a tomar deuda. Es decir, las argentinas y los argentinos no sabemos si la deuda va a ser de 10.000, 15.000, 20.000 o 25.000 millones. Si miramos los estatutos del fondo, podemos darnos cuenta que estos programas de facilidades extendidas son en general entre 3 y 10 años. ¿Por qué es inconstitucional lo que hizo el presidente? ¿Por qué incurre en otra inconstitucionalidad? Porque esto no debe ir por un decreto por razones de necesidad de urgencia, porque el Congreso está funcionando y no hay ninguna razón para enviarle un decreto de esta naturaleza. Lo que el presidente debería haber hecho era enviar al Congreso las pautas del acuerdo, el monto del acuerdo, el plazo del acuerdo y cuánto tiempo los argentinos vamos a tardar en pagar este nuevo monto. Esto no se hizo, se votó y bueno, así estamos, Angie. Ahora, si esto no es constitucional como vos lo estás planteando, y uno dice, los diputados defienden, justamente, a ver, los diputados son los representantes del pueblo, porque vos tenés los senadores y los diputados. La votación fue bastante holgada respecto, digamos, del DNU. Entonces, ¿cómo se entiende? Por realidad, a ver, uno dice, nos estamos endeudando y no sabemos
nada, es como que uno le da un cheque en blanco al presidente. Digo, ¿cómo se puede Exactamente, permitir? es un cheque en blanco. Lo que los 129 diputados votaron y la audiencia tiene que saber es que el presidente les mandó un DNU y les dijo, les aviso que me voy a endeudar o que voy a endeudar al Estado argentino. Y los diputados aprobaron eso. Los diputados aprobaron otorgar una nueva, en otra oportunidad, la suma del poder público al presidente, es decir, facultades extraordinarias para que la libertad y el patrimonio de los argentinos queden a expensas, en este caso, del Fondo Monetario Internacional. La votación, si no recuerdo mal, creo que fue 129 a 109, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, en términos aritméticos no fue abrumadora, porque faltan muy pocos votos que se corran de un lado hacia el otro para que hubiese cambiado la votación. Pero acá hay un detalle mayúsculo. ¿Por qué lo mandó por decreto por DNU? Porque si lo mandaba por iniciativa legislativa, como corresponde, porque indica la Constitución, porque como corresponde, porque indica así una ley de sostenibilidad de la deuda de hace unos años sancionada por el Congreso, no iba a ser aprobada por el Senado. Entonces, si el presidente enviaba un proyecto de ley, sabía que ese proyecto de ley iba a ser rechazado. En cambio, en el caso de un DNU, que tenemos una perversa legislación y en algún momento hemos hablado acá en este programa, Sí. basta que una de las cámaras apruebe el DNU para que el DNU quede vigente, que en realidad debería ser exactamente al revés. Claro, porque a ver, en el caso, si suponete que, digamos, para rechazarlo basta, digamos, en este caso, para aprobarlo con una sola cámara, ya está, ya quedó. Ahora, constitucionalmente, ¿alguien puede plantearle algo al presidente o una vez que la Cámara de Diputados ya dio el ok, ya está? ¿Tiene esa potestad del presidente? Yo en este caso he visto algo que es muy curioso y muy raro en los últimos 41 años de la democracia constitucional. No miremos desde 1956, miremos desde 1983 a la fecha, el país estuvo desendeudado con el Fondo Monetario Internacional solamente entre 2006 y 2016. En esos 10 años, el país no le debía nada al Fondo Monetario. Es decir, que de 1983 a 2006 y de 2016 en adelante, Argentina estuvo nuevamente endeudada con el Fondo Monetario Internacional. La oposición ha dicho que va a desconocer este acuerdo, y no es una cuestión menor. Porque de esto tienen que tomar nota las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que hay una oposición que le está diciendo, miren que nosotros vamos a desconocer este acuerdo. Y la democracia constitucional no comenzó el 10 de diciembre del 2023, sino que viene de mucho más lejos y probablemente en el 2027 cambie y nuevamente en el 2031. Si bien es cierto que hay un principio de continuidad del Estado, quiere decir que las deudas que nosotros asumimos tienen que ser cumplidas por nuestros sucesores, acá hay una oposición que dice, esta deuda fue asumida de mala fe. Repito, de mala fe. ¿Por qué digo de mala fe? Porque la buena fe es el principio general y rector para dirigir todos los convenios en el derecho internacional desde hace más de 200 años, Angie. Entonces, cuando los convenios se asumen de mala fe, pueden ser cuestionados y es probable que esto suceda en el futuro. Entonces, yo no puedo entender en estas condiciones cómo es que el Fondo Monetario Internacional no escucha esta situación que está sucediendo en estos momentos en la Argentina, donde se está impugnando seriamente la constitucionalidad del acuerdo que se va a llevar adelante aparentemente a fines de abril. Y por otro lado, además recordemos también que el Fondo Monetario Internacional el año pasado, cuando fue este ajuste tan drástico que hizo el presidente Javier Milei, también le planteó, digamos, que no sea tan exigente justamente este ajuste. Entonces, bueno, uno ahora plantearía, bueno, a ver cómo va a reaccionar el fondo respecto a esto. Sí, también nos plantea lo siguiente, y que tenemos que imaginarnos todos los argentinos y las argentinas. Está prohibido cruzar la barrera. ¿Estamos dispuestos a cruzar la barrera o estamos dispuestos a vivir con reglas? Si la regla dice, está prohibido cruzar la barrera, ¿nosotros la vamos a cruzar igual? Bueno, si cruzamos la barrera, estamos en el territorio de lo prohibido. O sea, no se debe vivir al margen de la Constitución, que es lo que se viene haciendo desde diciembre del 2023. Uno tras otro, son diferentes mensajes que se entregan a la comunidad para decir, más allá de lo prohibido, pasamos esa barrera y tratamos de desenvolver nuestra vida. Y esto no es imposible vivir de esta manera. Es realmente imposible.
porque vivimos bajo una constitución o no vivimos bajo una constitución. No se puede vivir a medias. Y te hago otra pregunta, digamos, relacionada con esta cortita para la respuesta por los tiempos televisivos. El juez Carlos Mansilla juró. ¿Cómo queda el tema de la Corte Suprema de Justicia? El hijo está con que ha pedido licencia, digamos, quiere pedir licencia, no se la dan. ¿Cómo va a quedar conformada la Corte? ¿Qué puede llegar a pasar? Esto de los actos prohibidos no es una ocurrencia. Si un acto está prohibido y el acto igual se lleva adelante, es porque compromete el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros bisnietos que seguramente van a vivir en este país, que es el que elegimos nosotros. Es decir, es vivir un país con reglas. El presidente decidió llevar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y desempeñar un comportamiento prohibido por la Constitución. Días antes hizo otro, que es designar jueces en comisión en la Corte Suprema. Es decir, son delegados del presidente, no son jueces de la Corte Suprema de Justicia. Está prohibido por la Constitución desde 1994. ¿Por qué? Porque en 1994 se cambió radicalmente el sistema de elección de los senadores. Los senadores son elegidos de manera directa en cada uno de los 24 distritos de la Argentina, y dos por la mayoría, uno por la minoría, y se dijo que los miembros de la Corte son propuestos por el presidente de la República y merecen el acuerdo del Senado. ¿Qué está diciendo la Constitución? Que para buscar esos 2/3 son necesarias la negociación política, el consenso, Angie. Bien, creo que está todo más que claro. Como siempre, un placer enorme tenerte en Mañanas con vos, Gustavo, y seguiremos charlando, porque son temas que tenemos que ir, debatiendo y al menos sabiendo desde nuestro lado como ciudadanos qué corresponde y qué no, más allá de lo que está haciendo la clase dirigente, los políticos, los diputados, los senadores, y realmente saber si nos están representando o no. Esa es la gran duda que tenemos todos. Así que muchísimas gracias por estar hoy en Mañanas con vos. Muchísimas gracias a ustedes y le dejo pensando a la audiencia. Una cosa es el principio de la mayoría y otra cosa es el dominio de la mayoría. Nosotros estamos dispuestos a aceptar que haya un gobierno, pero no a ser dominados. Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes todos los sanjuaninos y las sanjuaninas. Gracias. Muchas gracias. Te mandamos un beso grande.